Proyecto de ley que va a presentar la Casa del Encuentro y este incremento respecto del año anterior de casi el 16% en los femicidios en nuestro país. ¿Qué pasa con las mujeres que tienen alguna discapacidad respecto de la violencia? Verónica, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Agus? Buenos días. Bueno, habitualmente la gente piensa que las mujeres con discapacidad no somos víctimas de violencia y eso no es real. Somos víctimas de violencia en el sentido más amplio, no solo violencia física, violencia sexual, también hay maltrato, exclusión, porque si vos no incluís a esa mujer, también la estás violentando. Si vos no valorás sus opiniones, no la considerás, son formas de violencia. Son formas de violencia, exactamente. De eso estuvimos hablando con el doctor Claudio Expósito. Él dirige el Instituto de Derecho de la Discapacidad del Colegio de Abogados de San Martín. Vemos qué nos decía. Dale. Según la Organización Internacional del Trabajo, las mujeres con discapacidad tenemos menos probabilidades de encontrar trabajo que los hombres con discapacidad y más probabilidades de sufrir violencia física y abuso sexual. El 80% ha sufrido violencia y las probabilidades de experimentar violencia sexual son 4 veces más que las mujeres sin discapacidad. Según la Unión Latinoamericana de Ciegos, en esta región trepa al 90% la probabilidad de sufrir algún tipo de violencia. Si hablamos de mujeres y niñas con discapacidad, habitantes de pueblos originarios, la exclusión es aún mayor. Partimos de la premisa de que todas las personas sufren violencia y las personas con discapacidad tienen más vulnerabilidad y son más plausibles a tener violencia, particularmente comienza en casa. Y nosotros trabajamos muy fuertemente en el cambio de estereotipos y prácticas nocivas, prejuicios en la casa como para que las personas con discapacidad no sufran esa violencia. Según un estudio de UNICEF de 2013, las niñas y niños con discapacidad son entre 3 y 4 veces más proclives a padecer violencia por sobre las niñas y niños sin discapacidad. El Colegio de Abogados lo que tiene es particularmente mucho trabajo en lo que es la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Ha tomado una política de la presidencia del Colegio de Abogados en los derechos humanos y discapacidad y a partir de ahí hemos decidido salir a la sociedad y informar sobre los derechos, informar sobre la igualdad de los derechos de las personas con discapacidad con las personas que no tienen discapacidad y capacitar a la gente. La Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad la firmó Argentina y se comprometió a modificar prácticas y costumbres. Vamos en buen camino. Obviamente hay que romper un imaginario social de muchos años de prácticas que fueron en contra de las personas con discapacidad. La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad considera la especial vulnerabilidad de las mujeres, niñas y niños con discapacidad y en su artículo 16 desarrolla la protección contra la explotación, la violencia y el abuso. Estos dispositivos actuales necesitan de una decisión política de profundizar, porque la violencia es algo cotidiano y para las personas con discapacidad suele ser muy fuerte desde la violencia emocional hasta la violencia física. La violencia hacia personas con discapacidad puede abarcar medicación innecesaria, insultos, ridiculización, sobreprotección, descuido en su alimentación, atención e higiene, abuso económico, mendicidad, golpes, abuso sexual y violación. Una de las características de las personas con discapacidad ha sido su invisibilidad. Entonces, decididamente, no fueron ni siquiera consideradas en sus familias. Hoy por hoy hay una idea de colocar en la agenda pública la necesidad de las personas con discapacidad y eso es lo que produce este cambio que es un cambio paulatino. Pero hay que ir tomando conciencia, es una tarea que tenemos que hacer todos. Hubo un avance en este caso en la justicia de la provincia de Tucumán, Vero. Sí, ayer se tomó declaración a 2 personas con discapacidad mental utilizando el sistema de cámara Gesell. Intervinieron personas, trabajadores de distintas disciplinas, incluso intérpretes, porque muchas veces no se les entiende lo que dicen las personas con discapacidad. Y esto, lo importante de escucharlos, ¿no? Y de articular y de que haya los dispositivos necesarios para que se pueda dar credibilidad a estas personas que muchas veces denunciaban y no se les creía. Claro, que es una de las violencias más importantes seguramente contra las personas que tienen una discapacidad y es desvalorizar su palabra. Tal cual. Vero, gracias como siempre. ¿Cómo se comunica la gente con vos? Pueden escribir a infodiscapacidad@tvpublica.com.ar. Allí escriben, por supuesto, y les responde Verónica González cualquiera de sus inquietudes.